Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un queso de tofu para fundir. Para hacerlo vamos a necesitar 100 gramos de tofu, una cucharada de levadura de cerveza, un cuarto de taza de leche vegetal, la que queráis, yo voy a usar la de soja, y otro poquitito más aparte. Vamos a usar también una cucharada de zumo de limón, 2 cucharaditas de psyllium y sal al gusto. Ponemos en un robot de cocina el tofu. Le incorporamos la levadura, el zumo de limón, un poco de sal, luego podemos ir graduándolo hasta que tenga el punto de sal que queremos. Y la leche que os había dicho que un poquito más, es nada, para ponerle un chorrín nada más, para ayudarlo a triturar y ya está. Y lo procesamos. Tiene que quedar muy cremosito, ya lo veis. Le voy a dar otro poquitín más. Ahora vamos a poner en un cuenco aparte la leche, el cuarto de taza de leche, y le vamos a ir incorporando el psyllium, poco a poco. El psyllium viene de son las semillas de una planta que es muy rica en mucílagos, todavía más rica que las semillas de lino y la chía. Entonces se usa en cocina, se usa como espesante y para dar también mucha flexibilidad a las masas de pan que no llevan gluten y cosillas así. Podéis buscar más información porque la verdad es que tiene un montón de propiedades y de usos. Entonces, bueno, vamos a echar el psyllium poco a poco aquí en la leche y removiendo bien para que no se formen grumos. Lo podéis encontrar fácilmente en tiendas en herbolarios y en grandes superficies, yo creo que también lo tengan. Pero vamos, yo lo compro en el herbolario sin ningún problema. Tiene que ser así, en polvo. Esto es lo que le va a dar la consistencia a nuestro queso, para que luego eso tenga una consistencia firme, dura, flexible y que permita que lo podamos cortar y manejar como queramos. ¿Veis cómo ya se va espesando? La verdad es que es una pasada esto. Es también muy bueno para el tránsito intestinal. ¿Veis? Ya se va estirando la masa, va cogiendo ese espesor, esa flexibilidad que os decía. Ya lo voy a echar todo. Está integrando bien con todo lo demás. Vamos a darle otro poco más. Ahora lo ponemos, toda la masa la ponemos sobre una hoja de film transparente y le damos forma. Lo amasamos un poquitín para que quede lo más lisito posible. Me voy a mojar un poquitín las manos también, para alisarlo un poco más. A ver, esto es una cuestión ya para que quede ahí más bonito y tal, pero
tampoco hace falta, ¿eh? Bueno. Lo voy a dejar así porque ahora le vamos a acabar de dar forma con el film. Lo enrollamos. Esa sí ya también va cogiendo una forma un poco más compacta. Y ahora simplemente lo dejamos en la nevera durante unas 4 horas como mínimo. A partir de ahí lo que queráis, para que se vuelva más consistente y se pueda manipular mejor. Ya lo hemos tenido reposando 4 horas, así que vamos a ver cómo ha quedado. ¿Veis? Ha quedado con una forma consistente, manejable. Y ahora pues es perfecto para usar en sándwiches, en pizzas, en un montón de recetas que necesitamos un queso que se funda o por lo menos que quede blandito y que no sea siempre el de patata. Vamos a cortarlo para que veáis cómo queda. ¿Veis? Se puede hacer a daditos, en lonchas. Es bastante elástico y además pues lo que a mí me importa más de las recetas, porque he visto muchos que se hacen a base de harinas, almidones y tal, y este pues es proteína, es tofu y unas semillas que son beneficiosas para la salud, así que me parece que es un queso bastante saludable, que queda muy bien en estas elaboraciones y bueno, que me parece que queda perfecto. ¡Veganízate! Pues me voy a preparar unas tostaditas para desayunar con este queso que me encanta cómo queda. Un poco de tomate. De albahaca. Y esto me lo llevo al horno. Queda blandito, flexible. Os queda a gusto. Riquísimo. Nutritivo, ligero, delicioso. No tengo nada más que decir. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like, suscribiros, compartid con todo el mundo, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!